Hola, bienvenidos una vez más a este canal de productividad y finanzas personales. Yo soy Mateo Pérez y el día de hoy conocerás las diferencias entre las principales modalidades de financiación para la adquisición de vivienda. Continúa viendo este video. Si ya estás pagando un crédito hipotecario o piensas adquirir uno en un futuro, continúa viendo este video porque voy a explicar las diferencias entre las dos modalidades de financiación más utilizadas hoy en día en Colombia. Estoy hablando de cuota constante en pesos y cuota constante en VR. Antes de iniciar las comparaciones y mirar en cuál de estos dos ahorramos más dinero al terminar de pagar nuestra financiación, conozcamos en detalles cada uno de ellos para conocer las diferencias. Iniciemos hablando del crédito en pesos tasa fija. Tener en cuenta que la mayoría de los créditos de consumo también tienen esta modalidad de financiación. Como su nombre lo deja claro, el banco en este crédito establece la tasa de interés desde un inicio y esta será tu tasa de interés cobrada desde el comienzo hasta el final de la financiación y tu cuota mensual será la misma por todo el periodo de tu crédito. Hay que tener en cuenta que los intereses cobrados se calculan sobre el saldo del capital. Quiere decir que para los primeros meses, inclusive primeros años, de la cuota que se paga, es más lo que se va a intereses que lo que se va a capital. Por eso es normal que tú veas que en tus primeros extractos, los abonos que haces, las cuotas que pagas, se disminuye muy poco el capital y gran parte se va a los intereses. Ahora hablemos de la cuota constante en VR. Esta modalidad de financiación está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos porque exige menos capacidad de pago. Quiero decir que la primera cuota de la financiación en cuota constante en VR va a quedar muy por debajo si la comparamos con la financiación en pesos, por lo cual con menos ingresos te van a poder prestar más dinero. Por eso es que ha tenido mucho éxito esta modalidad de financiación. Claro está que esta cuota no es fija, es variable. Quiere decir que tu primera cuota es mucho más baja considerablemente, pero en un futuro va a ir subiendo. Si ya estás pagando un crédito en VR, presta atención a esta parte. En este sistema hay que tener varios conceptos claros para poderlo entender. Primero, ¿qué es la VR? La VR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda teniendo en cuenta la variación del IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precio del consumidor mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo final de los hogares. Y si expresamos esta variación del IPC en porcentaje, es lo que normalmente se conoce como inflación. ¿Qué? Para que lo vean más sencillo, el VR es una moneda no física, la cual va actualizando su valor diariamente. Este valor va a fluctuar dependiendo al poder adquisitivo que nosotros tengamos con nuestra moneda. Conociendo en detalle estas dos modalidades de financiación, vamos a una tabla de amortización donde aquí sí veremos cuánto es la diferencia y cuánto nos ahorramos en una modalidad y en la otra. Para este ejemplo, cogí tasas del mercado actualmente, tasas que tienen los diferentes bancos, las diferentes entidades financieras, y coloqué un capital de 100 millones de pesos y el mismo plazo, que son 20 años, 240 meses. Vamos allá. Primero analicemos nuestra tabla de amortización en peso cuota fija. Aquí tenemos el capital de 100 millones de pesos, una tasa de interés anual, pues una tasa promedio del mercado del 9.5 para esta financiación. Esto mensual se convertiría al 0.76 efectivo mensual. El plazo de 240 meses, que son 20 años. Y con esta modalidad sería la misma cuota para todo el periodo, como ya se los había mencionado. La cuota mensual sería de 906.802 pesos. Y esta sería desde la primera hasta la última cuota, el mismo valor. Como ya se los decía antes, los primeros meses, inclusive por los primeros años, la porción que se va a los intereses es mucho mayor que la que se va al capital. Así se comportan esta modalidad de financiación. Aquí podemos ver que pues en la primera cuota, los primeros de los 906.000, lo que se te iría a intereses serían 759.000 pesos y la parte que se va a capital serían 147.000 pesos. ¿Por qué? Porque en la primera cuota los intereses se te calculan sobre el capital que se te desembolsó, que en este caso son 100 millones de pesos. Para el mes siguiente, pues ya se te va a cobrar los intereses sobre ese capital que tienes al primer mes, que serían 99.852.000, y así sucesivamente hasta terminar de pagar toda esta financiación.
Esta modalidad de financiación es muy fácil de entender, no tiene grandes complicaciones, tienes una cuota mensual, una parte se va a intereses, la otra parte se va al capital y así vas amortizando la deuda hasta que termines de pagar el 100%. Al finalizar, tú ves que pues en capital, claro está, pagas el 100% de tu capital, que fueron 100 millones de pesos, más los intereses de todo el periodo. Ahora miremos nuestra tabla de amortización en VR y todo lo que debemos tener en cuenta. Primero que todo, y hay que aclarar que como es en VR y la VR es otra unidad de dinero, nos toca cambiar el capital que prestamos a VR. ¿Cómo convertimos este capital? Pues sencillo. Lo primero que hay que saber es que la VR tiene un valor y este valor, como ya lo había dicho, actualiza día a día. Al 16 de octubre del 2020 el valor de la VR está en 274,59 pesos. Entonces dividimos nuestros 100 millones de pesos en este ejemplo y esto nos da un valor de 364.178 VRs. Este sería nuestro capital en VRs, nuestra deuda. Vale, la tasa de interés en VR es mucho más baja que la de peso. Por eso, casi siempre, si financiamos en VR, vamos a pagar mucho menos en intereses. Tener en cuenta que estoy hablando de intereses. Plazo 240 meses, el mismo plazo que habíamos dicho en el plan anterior. Y nuestra cuota aquí la calculamos también en VRs. Pero como nosotros no podemos pagar en VRs, el extracto que nos envía el banco hace la conversión de VRs a pesos, porque nosotros la moneda que manejamos es el peso. Este plan de amortización en VRs siempre se proyecta dependiendo a la inflación. El valor del VR el día del desembolso, que son 274 pesos, pues así a ese día te lo van a convertir tu capital y a medida de que vayan pasando los meses te van cobrando pues la VR del precio del día. Hay que tener en cuenta pues la inflación, el valor del VR, como ya lo había dicho. Esta tabla de amortización está pues netamente en VR y acá tenemos la representación en pesos de esta tabla en VR, porque nosotros pues vamos a terminar pagando es en pesos, no en VR. La inflación que tomé, según la tabla que les muestro a continuación, es la inflación promedio de los 3 últimos años. Aquí les estoy mostrando el promedio de la inflación de la última década, desde el año 2011 hasta lo que llevamos del año 2020. Tenemos una inflación promedio en esta década del 3.79, pero tomé el ejemplo de los 3 últimos años y la inflación promedio es del 3.20. Entonces, para este ejemplo con el 3.20 podemos analizar varias cosas. Lo primero es que, bueno, vemos nuestra primera cuota es de 736.000 pesos. Si la comparamos con la cuota fija en pesos, vemos que considerablemente es mucho menor, son 170.000 pesos menos, está por debajo si amortizamos en nuestro crédito en peso tasa fija. Seguimos acá y vemos esta diferencia. ¿Qué pasó acá? Vemos que nuestro saldo a capital es de 100 millones en un inicio, pero para nuestra primera cuota el saldo a capital aumentó y es de 100.053.000. ¿Qué pasó? Que al multiplicar las VRs de ese mes por el saldo a capital que debemos, es un valor superior al saldo que nosotros prestamos. Pero no nos asustemos, sigamos viendo el video y ya al final miraremos las grandes diferencias. Vale, esto es con una inflación promedio de los 3 últimos años, así que es un ejemplo muy real, como ya se los había dicho. Y seguimos viendo esta tabla de amortización y vemos que bajamos al mes hasta el mes número 20 y seguimos que el capital está por encima de los 100 millones de pesos. O sea, seguimos pagando, pero nuestro capital real, a pesar de que nosotros hemos pagado, pues no ha bajado de los 100 millones de pesos. Y suena alarmante, pero así funciona, pero al final veremos la diferencia como tal. Entonces, aquí vemos que nuestra cuota constante, el plan se llama cuota constante en VR, quiere decir que nosotros mes a mes vamos a pagar los mismos VR. Para este ejemplo es 2.675 VR. La VR siempre va a ser, la cuota en VR siempre va a ser la misma. Lo que se va a ir actualizando es el valor de la VR, por esto es que nuestra cuota se va a ir aumentando. Miren acá que seguimos bajando con la inflación del 3.2, la inflación varía, pero este ejemplo, bueno, lo estoy haciendo así para que vean cómo funciona.
y hasta el mes 59 vemos que nuestro capital empieza a bajar, a disminuir. Vale, vamos a ver con este ejemplo y vamos al finalizar de nuestra tabla de amortización y veamos lo siguiente. Nosotros pagamos en el total de las cuotas, si las sumamos todas, un valor total de, prestamos 100 millones, recuerden, vamos a pagar un total de 245 millones de pesos en VR. Si nos vamos a peso tasa fija, vamos a pagar un total de 217 millones. Hay una diferencia de 28 millones de pesos entre las dos financiaciones si no hacemos ningún tipo de abonos a capital. Importante esta diferencia. En intereses, si los comparamos, estamos pagando menos intereses en la financiación en VR, como les decía en un inicio. Pero no quiere decir que estemos pagando menos en el total. ¿Por qué? Porque mientras que en el capital en la financiación en pesos va a ser los mismos 100 millones que a ti te prestaron, el capital en la VR que tú pagas no va a ser el mismo que a ti te prestaron. Porque recuerda que hay que hacer la conversión de VR a peso. Por eso acá pagamos más capital. Entonces pasemos nuevamente a nuestro gráfico donde tenemos la inflación promedio de la última década. Abramos el año 2020 y miremos cómo ha sido esta inflación en los últimos 3 meses. Pues por el tema de la pandemia, ustedes saben que la economía ha cambiado demasiado. Y miremos que julio, agosto y septiembre la inflación promedio está en 1.94% anual. Si vamos a hacer nuestra simulación con esta inflación del 1.94, efectivamente, veámoslo acá, 1.94, nuestra tabla de amortización cambia considerablemente. Y por eso les digo que no hay que asustarse con el VR, simplemente hay que saberlo manejar y conocer muy bien las cifras. Si vamos acá, desde el primer mes, lo que vemos es que ya hay disminución del capital. Quiere decir que en este momento, a octubre del 2020, pues estamos en un buen momento para adquirir créditos en VR. Tener en cuenta que pues, es muy variable la inflación, pero es un buen momento para hacerlo. Mantener nuestros créditos en VR no hay problema, se pueden hacer en este momento. No estoy diciendo, de pronto el video lo están viendo en otra fecha. En otra fecha ya hay que entrar a analizar las cifras y ver cómo están las condiciones del mercado. Pero con este video sé que les he aclarado muchas dudas de cómo funciona y en qué momento cambiarse o no. ¿Por qué les digo cambiarse en qué momento? Porque los bancos ofrecen la alternativa de que ustedes pueden iniciar con un plan y luego cambiarse al otro. Están en pesos, se cambian a VR, están en VR, se cambian en pesos. Por lo cual no le tengan miedo a este tipo de financiación. Simplemente saberla manejar. Entonces continuemos con lo que les estaba mostrando con la inflación promedio de los 3 últimos meses, julio, agosto y septiembre. Vemos que desde el primer mes ya nuestro capital va a bajar considerablemente. Entonces vemos que pues de 100 millones la primera cuota luego bajará a 99.951.000 pesos. Va a ir bajando y bueno, comparemos el final, que es lo que nos interesa, dónde terminamos pagando más, cuándo terminamos pagando menos. Si mes a mes la inflación continúa con esta tendencia que pues está muy por debajo de lo normal, en VR, en la financiación en VR terminaríamos pagando un total de 215 millones de pesos. Y en peso tasa fija vamos a pagar un total de 217 millones. De esta manera vemos que la VR estaremos pagando menos dinero en VRs. Entonces, si vemos los intereses, vemos que son los intereses considerablemente muy por debajo del VR. Comparándola en pesos, vamos a pagar 29 millones menos en intereses. Pero como ya les decía, para ver en dónde pagamos más o pagamos menos, cuando comparamos estas dos modalidades, no solamente podemos ver los intereses, porque en el VR también varía el capital. En capital aquí estaríamos pagando 126 millones. Pero si vemos esta inflación como la estamos manejando en los últimos meses, vemos que es beneficioso tener nuestra financiación en VRs. Por lo cual les dejo claro este mensaje que sí, entiendo que cuando lo vieron por primera vez con la inflación de los últimos 3 años, pues tiende a asustarse,
pero no es así porque pues el mercado es cambiante. Realmente no todas las personas tienen la facilidad de financiar en peso tasa fija desde un inicio, porque la tasa realmente está muy por encima de lo que ofrece la VR. Entonces la VR sí es una modalidad, una alternativa que pues tienen esas familias, esas personas que no tienen la capacidad de pago para hacerlo en un inicio en peso, lo pueden tomar en VR, pero sí estar muy pendiente de las cifras, porque hay que buscar el momento y buscar el momento preciso para cambiarnos a peso tasa fija. En este momento, como están las condiciones del mercado, podríamos continuar pagándolos en VR, y cuando ya veamos que va a ir subiendo, pues antes de que suba por completo, cambiarnos a la modalidad de peso tasa fija. ¿Cuándo tomar el crédito en VR? Pues definitivamente cuando la capacidad de pago no esté para hacerlo en pesos y ya necesitemos la financiación para la adquisición de nuestra vivienda. ¿Qué recomendaciones les voy a dar si ya tenemos el crédito en VR? Pues hacer abonos a capital siempre que tengan la oportunidad de hacerlo, con las primas, con las cesantías, si son independientes, cuando tengan un buen negocio, que tengan una utilidad representativa, hacer abonos a capital. Deben estar muy pendientes de las cifras, o sea, en la VR estar pendientes de la inflación, del valor de la VR, claro está, porque de aquí va a depender lo que ustedes paguen. Y buscar el momento justo para cambiarnos de modalidad. Bueno, primero que todo, si en el banco que tienen la financiación les ofrece cambio de modalidad, es importante que lo tengan, porque tener un crédito en VR, un periodo, por todo un periodo tan extenso como son los créditos hipotecarios, que son 20 años, inclusive en VR dan hasta 30 años, no es tan recomendable. La VR sí se puede sacar, pero siempre buscando la forma de cambiarte a peso tasa fija, siempre y cuando las condiciones del mercado, la inflación pues vaya hacia el alza. Lo mejor es tener el crédito en peso, pero si la inflación está muy por debajo, pues está bien mantenerlo en VR y cambiarnos cuando ya vaya a subir la inflación. Estas son las 3 recomendaciones que les dejo si tienen ya el crédito en VR o si lo van a sacar en VR. No se asusten, que se puede manejar. Una conclusión muy importante, y como lo vieron en el video en ambas tablas de amortización, muy importante para los créditos de vivienda, hacer abonos a capital. Siempre que lo puedan hacer, hagan sus abonos a capital, porque les va a disminuir mucho los intereses que pagan. No siendo más, me despido. Espero que este video haya sido de mucho beneficio para ustedes, que escojan la mejor modalidad de financiación. Pues ahí, claro está, pudieron ver, hay una que pues resalta sobre la otra, pero ambas tienen su momento de tomarlo. Entonces, no siendo más, me despido. Que estén muy bien. Déjenme los comentarios en el video. Quizás les levanté muchas dudas, muchas inquietudes. No se preocupen, con todo gusto se las estaré aclarando. Les invito a que se suscriban a este canal, porque así como este video, les traeré mucha información que sé que les va a interesar. Información financiera, información bancaria, que en su día a día les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Hasta pronto, que estén muy bien.